Bienvenidos a la presentación de mi examen final del seminario Problemas Históricos Político de la Educación. El mismo tiene el propósito de analizar las trayectorias educativas del árbol genealógico familiar con la finalidad de identificar el impacto de las políticas educativas aplicadas a lo largo de la historia de nuestro país y vincularlo con el nivel educativo logrado por cada uno de los miembros de mi familia. Antes de comenzar el análisis, me parece sumamente importante citar un fragmento de Norma Paglianiti, en el cual describe el significado del derecho a la educación, remarcando que el derecho a la educación es un derecho esencial. A continuación, se puede ver un esquema que representa el árbol genealógico familiar. En cuanto a mi familia materna, mi abuela completó el nivel primario, mientras que mi abuelo solo alcanzó tercer grado, ya que tuvo que abandonar para poder trabajar. Tuvieron 4 hijos. Mis dos tíos completaron el nivel primario y secundario, mientras que mi tía finalizó el secundario y continuó los estudios en el nivel superior, al igual que mi mamá, en un centro de formación docente y técnica. Por otro lado, mis abuelos paternos, mi abuela y mi abuelo finalizaron el nivel primario. Cabe destacar que mi abuela finalizó el nivel secundario a sus 60 años. Tuvieron 2 hijos, mi papá y mi tío. Ambos finalizaron sus estudios secundarios. Por último, mis hermanos y yo finalizamos los estudios secundarios y yo continué con estudios superiores donde realicé la licenciatura en nutrición en una universidad pública. Teniendo en cuenta la bibliografía trabajada durante la cursada de esta materia, resumí en una línea de tiempo las principales leyes y políticas educativas que se aplicaron en nuestro país, las cuales fueron dándole un matiz característico al sistema educativo argentino. El propósito de esta presentación es presentar brevemente las políticas educativas más significativas para entrecruzarlas posteriormente con el contexto histórico en el cual transitó la educación mi familia. En 1953, el derecho a la educación se encuentra jurídicamente consagrado en la sanción de la primera Constitución Nacional Argentina, en el cual se consideraba como un derecho individual. Año más tarde, en 1884, se consolida el Estado liberal y se aprueba la Ley 1420 de Educación Común. La norma consagró una institución primaria obligatoria, gratuita y gradual y laica. Dicha obligatoriedad requería que el Estado garantice la existencia de una oferta educativa pública al alcance de todos los niños y niñas, siendo obligación de los padres inscribir a sus hijos. Durante los años 1946 y 1955 se encuentra el gobierno de Perón, el cual en 1946 se alianza con la Iglesia y apoya la enseñanza religiosa subsidiando a la escuela católica. Posteriormente rompe con ella. Cabe destacar que entre 1930 y 1970 la educación es considerada como un derecho social. Otros episodios característicos de la historia argentina son los 2 gobiernos dictatoriales, los cuales concibieron a la escuela pública como agencia disciplinadora. Creo de suma importancia mencionar las reformas educativas durante el gobierno de Menem. El mismo ejecutó un sistema de normas que continuaba con las reformas de la dictadura. A partir de un gobierno neoliberal, descentralizó en 24 administraciones sin criterio en común, con un aumento de la desigualdad educativa. En 1992 sanciona la Ley de Transferencia de Servicios Educativos. En 1993, la Ley Federal de Educación, derogada en el 2006 por la Ley de Educación Nacional, la cual amplió la obligatoriedad a 10 años, el último, o sea, llevaba a cabo el último año inicial y 9 años de la EGB. Por último, en 1995, la Ley de Educación Superior, que luego se modifica en el 2015, responsabiliza indelegablemente al Estado acerca de la garantía del acceso a este nivel, definiéndola como un bien público, un derecho humano y social, cuya finalidad es la formación científica, técnica, profesional y humanística en el nivel más alto. Cabe remarcar que en este periodo la educación dejó de ser un derecho que el Estado debía garantizar a ser entendido como un servicio de consumo. Pasa de ser estadocéntrica a la centralidad del mercado como organizador, donde el rendimiento escolar se puso el peso sobre las escuelas, docentes y alumnos. Por último, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se establece en el 2006 la Ley de Educación Nacional. Se extienden los años de obligatoriedad hasta la finalización de la secundaria, con el objetivo de expandir la matrícula. Pasa de ser una matriz selectiva a una democratizante.
A continuación, voy a realizar los siguientes análisis. Durante los años 1943 y 1952, mis abuelos realizan sus estudios primarios garantizados por la Ley 1420, siendo los mismos gratuitos, obligatorios y laicos. Acá se pueden analizar tres cuestiones. En primer lugar, mi abuelo materno no finaliza dichos estudios, abandonando en tercer año, por lo cual el derecho se encuentra vulnerado, ya que no recibió la totalidad de la formación, lo cual repercutió en su futuro laboral, realizando tareas de peón rural y albañilería, oficios que no requieren alfabetización. ¿Qué hubiera sido en su futuro si lo hubiera finalizado? Por su parte, en dicho periodo se enmarca dentro de los dos gobiernos de Perón, el cual tenía un fuerte vínculo con la Iglesia Católica, posiblemente recibiendo adoctrinamiento cristiano. Por último, cabe destacar que el nivel secundario en esa época no era obligatorio, sumado que el acceso al mismo era selectivo y de carácter de clasificación social, ya que, como menciona Asprela, fue creado para formar élites dirigentes urbanas de la República naciente, diferenciándolos de la formación para los oficios, grupo al cual pertenecían mis abuelos. En este periodo no podemos hablar del derecho a la educación, cuando el nivel educativo destinado a la formación técnica y profesional solamente se encontraba restringida para pocos. La desigualdad de oportunidades reflejaba como consecuencia la amplia brecha entre clases sociales, formando jóvenes y adolescentes a partir de un modelo hegemónico. Mis tíos, papá y mamá comenzaron el nivel secundario en el periodo de 1969 y 1980, en el cual prevaleció el gobierno dictatorial. El mismo no era obligatorio. Asimismo, lo concluyeron, pero las políticas educativas aplicadas, ¿garantizaban realmente el derecho a la educación? Fue un periodo caracterizado por el rol subsidiario del Estado, delegando la responsabilidad a la Iglesia y a las familias, en el cual prevalecía el control ideológico. Mis hermanos y yo comenzamos el nivel secundario entre los años 2005 y 2011, periodo en el cual se sanciona la Ley de Educación Nacional, en el cual se destaca la obligatoriedad del nivel secundario. Dicha ley nace en un contexto favorecedor, ya que el Ministerio de Educación era dirigido por funcionarios idóneos en el tema. Dentro de este periodo, Daniel Filmus, Tadesco y Sileoni se sancionaron leyes y decretos que garantizaron el derecho a la educación, entre ellos el programa Conectar, Igualdad, Progresar, Programa Nacional de ESI, los cuales muchos fueron derogados durante el gobierno de Macri, junto a Esteban Bullrich, que era licenciado en Sistema y máster en Administración de Empresa, cuya mirada hacia la educación no fue más que mercantilizante a través de un gobierno neoliberal donde se consideró a las instituciones educativas como empresas, vulnerando el derecho a la educación, formando competencias y capacidades a la medida del mercado. Asimismo, solo mi tía y mi mamá finalizaron sus estudios terciarios. Comenzaron en 1971 y 1979, donde aún no estaba establecida ninguna ley que garantice el acceso a dicho nivel. Luego de su implementación, en 1995, se la consideró como un derecho humano y social, cuya finalidad es la formación científica, técnica y profesional en su más alto nivel. Asimismo, uno de mis hermanos no accedió, mientras que otro no permaneció. Si bien la ley está vigente, un, considero un nivel, sobre todo el universitario, donde el ingreso es una barrera que muchas veces es impermeable y aunque una vez lograda su permanencia, se torna difícil por la falta de acompañamiento. Considero que la característica de la gratuidad no es suficiente para poder transitar el estudio terciario, el estudio superior, ya que garantizar el derecho a la educación superior según el texto de CLADE, brindando asistencia social y emocional, cuando sea necesario y adoptando una cultura de colaboración en lugar de una cultura de competencia y meritocracia e individualismo. A modo de conclusión final, quiero destacar que desde la sanción de la Constitución Nacional en Argentina en 1853, donde se estableció la organización política de la nación, punto de partida para formar el sistema educativo, transcurrieron varios gobiernos con ideologías variadas hasta opuestas. Como consecuencia, sucedió y continúa sucediendo que una ley o decreto establecido por un presidente es modificado o anulado, imponiendo políticas que muchas veces no contribuyeron al derecho a la educación.
lo cual afectó de manera directa la formación cultural, técnica y científica necesaria para poder tomar libremente decisiones en cuanto al proyecto de vida que quisiera continuar cada miembro de mi familia, limitando su futuro laboral. Necesitamos gobernantes que garanticen este derecho social, el cual nos introduce a un mundo cultural a través de instituciones educativas inclusivas que acepten la diversidad de los sujetos, otorguen herramientas que garanticen el ingreso, permanencia y egreso en todos los niveles y de calidad, para que las próximas generaciones completen todos los niveles de educación obligatorio y tengan la oportunidad de acceder al superior sin barreras físicas ni burocráticas. Muchas gracias.